Bienvenidos a esta temporada de Evidencias. Como lo habíamos prometido, estamos en esta serie acerca de profecías, parte 2. ¿Qué nosotros podemos hacer cuando estamos en momentos de crisis? ¿Habrá diferencias entre las profecías clásicas y las apocalípticas? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos frente a la incertidumbre? ¿Qué acerca de Daniel, aquel jovencito que se encontraba en una de las experiencias más traumáticas del pueblo de Israel? Si quieres escuchar acerca de cómo se reveló Dios en medio de las dificultades, tienes que estar atento a esta temporada de Evidencias. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Agradecemos los comentarios que nos han estado haciendo a través de las redes sociales. Es ahí donde escuchamos acerca de sus preguntas, acerca de sus comentarios. Y realmente han sido de gran beneficio el poder estar en contacto con ustedes. También el haberles podido ofrecer algunas de las series de estudios bíblicos y haber podido conocer un poco más acerca de sus inquietudes. En esta ocasión, nosotros queremos continuar contestando preguntas acerca de la profecía. Queremos enfocarnos, para comenzar esta temporada, en el libro de Daniel. Durante toda la temporada estaremos estudiando el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. El estudio de estos dos libros es fundamental para el fin del tiempo. Pero, ¿quién era Daniel? ¿Dónde vivía? ¿Cuáles eran sus circunstancias? Realmente pudiésemos pasar muchas temporadas hablando acerca de la biografía de este gran hombre. Nosotros ya hemos hablado un poco más acerca de Babilonia, acerca de las circunstancias cuando él estuvo profetizando en programas anteriores. Sin embargo, ahora queremos enfocarnos en la profecía. En el caso de Daniel, Daniel estaba pasando por una situación crítica. Leamos en el primer capítulo de su libro, cuando podemos entonces ver a Daniel 1, 1 y 2. Y ahí podemos leer: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y lo colocó los utensilios en el tesoro de su Dios. Como pueden ver, Daniel estaba pasando por una situación muy difícil. ¿Bajo qué circunstancias nace la literatura apocalíptica? El término apocalíptico aparece por primera vez en la literatura en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Allí Juan comienza su libro diciendo la revelación de Jesucristo. Esa palabra revelación es el griego apocalipsis y aparece para referirse al título del libro de Apocalipsis. Se le cataloga literatura apocalíptica a todo libro que se parece al libro de Apocalipsis. Debido a eso, entonces hacemos algunos paralelismos con otros libros que surgieron específicamente en el segundo siglo, que es cuando se desarrolla la literatura apocalíptica. Pero tenemos otros libros que van un poco más atrás, hasta el siglo VI. Está, por ejemplo, el libro de Ezequiel, que menciona, por ejemplo, Gog y Magog en el capítulo 38, que tiene alguna relación con Apocalipsis 20. Tenemos Zacarías, que menciona 4 jinetes, que son los mismos jinetes que mencionan Apocalipsis 6. Y es por esa razón que también se le llaman a estos libros libros de literatura apocalíptica. Aunque fue en el siglo II con algunos libros que no están en la Biblia, llamado por ejemplo libro de Enoch, y entre otros libros que llamamos literatura pseudoepígrafa, se le llama literatura canónica. Entre estos libros, uno de los debatidos es el libro de Daniel. Y se debate si pertenece al segundo siglo o al sexto siglo.
porque como se desarrolló en el segundo siglo, se cree que como Daniel comparte similitudes con Apocalipsis, por ejemplo, Daniel comparte un mismo foco en el tiempo del fin, Daniel comparte eventos históricos similares, por ejemplo, Daniel menciona 3 años y medio en Daniel 7:25, el mismo periodo de tiempo se menciona en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, y eso hace que se mire a Daniel igual, y también Daniel usa símbolos al igual que Apocalipsis, pero Daniel también es del siglo VI, así que tenemos por lo menos 3 libros en el siglo VI, y si queremos darle un inicio a la literatura apocalíptica, tendríamos que decir que en el siglo VI como tal, nace la literatura apocalíptica, y si queremos añadirle un término más para distinguirla de la otra literatura, podríamos llamar literatura apocalíptica bíblica. Como vemos, la experiencia de Daniel fue muy difícil. Algunos críticos sugieren que la literatura apocalíptica nace en esos momentos de trauma nacional y que Daniel simplemente responde a un fenómeno sociocultural de sus días. Sin embargo, vemos que Dios estaba en control. Dios estaba demostrando su mano a través de la historia. Y es precisamente la capacidad que Él tiene de vaticinar el futuro lo que demuestra que sus profecías son reales. En el caso de la literatura apocalíptica, nosotros podemos ver una diferencia entre lo que es la profecía clásica y la apocalíptica, teniendo en cuenta de que la literatura apocalíptica en la Biblia no es simplemente un fenómeno natural. Sí podemos reconocer que hay diferencia entre los profetas que estuvieron profetizando durante el mismo tiempo de Daniel y tal vez algunos que lo hicieron antes de él, y aquellos profetas que tienen oráculos que son incondicionales, algunos que se refieren a hechos que debieron suceder independientemente de las circunstancias. ¿Qué diferencia hay entre la profecía clásica y la apocalíptica? Actualmente se usan 2 términos para hablar de profecía: profecía clásica y profecía apocalíptica. Clásica se refieren a todos los profetas, y apocalíptica normalmente la llamamos al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis. Hay gran diferencia cuando usted lee los libros. En Daniel usted van a ver muchos símbolos, al igual que en Apocalipsis, algo que falta en los demás libros. En los libros clásicos vemos que hay un enfoque más local, vemos que hay un enfoque más hacia la nación de Israel, algo que en la literatura apocalíptica, como en Daniel, el enfoque más global. Se incluyen naciones no judías, se incluye el fin del mundo, se ve una proyección no solamente para Israel, sino también para los que están afuera. También podríamos ver que la literatura apocalíptica tiene interpretaciones de ángeles. En Isaías no viene un ángel a interpretarle a Isaías lo que vio. En Daniel, cuando Daniel en el capítulo 7 tiene una visión, viene un ángel a interpretarle. Lo mismo en el capítulo 8, lo mismo en el capítulo 9 y en el capítulo 11. Ese ángel tiende a venir. También tenemos lo que es le llamamos eventos ininterrumpidos. La profecía apocalíptica parte desde el tiempo del profeta y va de manera interrumpida hasta el tiempo final, sin brincar nada. En la literatura clásica podemos ver esos brincos. Podemos ver, por ejemplo, que Israel hace foco a la venida del Mesías en el tiempo del profeta Isaías. Isaías menciona que vendrá el Mesías en el capítulo 53 y que ha de morir. Pero el Mesías vino muchos años después de Isaías. Eso no pasa en la literatura apocalíptica. Siempre se ve cada evento paso por paso hasta el final, como si estuviéramos contando 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si es profecía clásica, puede ser 1, 2 y no sigue contando el 3 y el 4 y vuelve y retoma el 5, que sería el final. Hay una brecha, hay un espacio desde el tiempo del profeta que no se sabe hasta el tiempo final en la profecía clásica. Y eso es una de las grandes diferencias que podemos ver entre profecía clásica y profecía apocalíptica. Como pudimos ver, es bien útil entender las diferencias entre la profecía clásica y la profecía apocalíptica. Después de esta pausa, nosotros vamos a ver un poquito más en detalle las circunstancias que estaba viviendo Daniel. Quédate con nosotros, aquí en Evidencias.
Qué bueno que te has quedado con nosotros aquí en esta serie acerca de Interpretando Profecías. O tal vez es la primera vez que nos sintonizas. Puedes ver algunas de las series que hemos grabado en nuestros archivos a través de Facebook. Queremos poder contestar algunas de sus preguntas y por tal razón queremos que puedas acceder en los mismos. Ahora, nosotros queremos continuar con la historia de Daniel. ¿Qué circunstancias estaban viviendo ellos? ¿Qué esperanzas se habían quebrado? ¿Qué trauma ellos experimentaron cuando escucharon de la destrucción de su ciudad, de que su templo había sido completamente desolado? Desde los últimos reyes que estuvieron gobernando Judá, pues llegó dentro de este panorama del antiguo cercano oriente un nuevo imperio que se había levantado. Y en el año 612, antes de la era común, los babilonios se unieron con los medos, los cuales un poco tiempo después, los medos se unen con Persia para atacar nuevamente a Babilonia. Pero en este caso, pues, los medos se unieron con Babilonia. Y en ese año, en el 612, ellos atacaron a una capital muy importante del imperio asirio, que es Nínive. Y gracias a esa batalla, que fue la batalla principal, ellos lograron prácticamente tomar el control de todo el mundo antiguo de aquella época. Y dentro de ese camino, luego de esa fecha, se encontraba Jerusalén y los judíos. Y Nabucodonosor realizó ciertas campañas militares hacia Palestina, incluyendo la parte donde se encontraba Jerusalén. Y en el año 586, drásticamente, pues él destruyó el templo junto con todo lo que había allí y deportó a la mayoría de la población que estaba allí. Daniel había sido deportado anteriormente en la primera deportación, luego hubo una segunda y luego hubo una tercera. Y fue en esa tercera en la cual Nabucodonosor pues destruyó todo el templo. Y ese fue un periodo donde hubo muchos cambios en tradiciones, en costumbres, donde esos primeros pues judíos que fueron deportados y exiliados a un nuevo ámbito completamente distinto a lo que ellos estaban acostumbrados, tuvieron que enfrentarse a todo esto, incluyendo nuevas tradiciones, costumbres que para ellos algunas de esas costumbres eran adversas a la ley que ellos mismos observaban. Y fue un periodo donde ellos vieron que era muy importante preservar su identidad. Así que muchas personas están de acuerdo que este fue un periodo donde ellos pues se dedicaron a escribir mucho, a preservar sus costumbres judías. Y algunas de estas costumbres que luego fueron bien características del judaísmo del tiempo de Jesús, pues se originaron en el periodo del exilio. Daniel se encontraba en la corte de los neobabilonios. Ahí estaba recibiendo una educación privilegiada. Él era parte de la élite, era parte de los aristócratas y probablemente descendiente del linaje de David. Él se encontraba entre aquellos que habían sido escogidos para ser educados de una forma diferente. Su nombre había sido cambiado, al igual que el de sus amigos. ¿Bajo qué circunstancias debían estar ellos en ese momento en la corte de los mesopotamios? Daniel es parte de los cautivos tomados por Nabucodonosor, especialmente de la nobleza, así que especialmente con este cierto grupo de exiliados, gobiernos como el de Babilonia o imperios como el de Babilonia y los asirios trataban de utilizar estrategias de forma tal de que preparaban a gente de la nobleza de los países conquistados para que fueran entrenados de acuerdo a su filosofía, a su ideología, de forma tal de poderlos poner sobre los sectores que ellos habían conquistado como reyes vasallos al imperio que dominaba, o incorporarlos como parte de su sistema político o administrativo, que vemos que por lo menos de acuerdo a lo que el libro de Daniel indica, era una de las razones por las cuales escogieron a este grupo selecto dentro de los cautivos judíos para que fueran entrenados para servir al rey. Ahora, de alguna manera, esto para otra cultura, esta experiencia pues simplemente sería una nueva oportunidad, o sea, tener la oportunidad de estar en la estructura de poder, pues realmente era algo ventajoso. Pero para un judío este fenómeno del exilio definitivamente representó un choque no solo cultural, ideológico y espiritual. O sea, primero tener que admitir que perdieron el templo, perdieron la ciudad,
¿qué papel juega Dios en todo esto? ¿Será que todavía Él es poderoso? O sea, aparte de esta crisis espiritual, la otra era ir a un ambiente donde sus costumbres, sus ideas, simplemente no iban a ser respetadas o consideradas en todo lo que ellos fueron educados. Y vamos a ver que ellos tuvieron que enfrentar muchos retos. Vamos a ver que se les va a cambiar el nombre, o sea, parte de su identidad respecto a algo que es tan querido y tan aceptado para nosotros como es nuestro propio nombre, algo que nos identifica desde bien temprano, saber que vamos a ser llamados de otra manera, con otro significado. Interesantemente, los nombres de todos estos jóvenes que menciona el capítulo 1 de Daniel son nombres que tienen el nombre de Dios también en relación, así que algo que te asociaba con tu Dios, ahora te lo van a quitar y te van a asociar con divinidades paganas, y va a ser algo que te lo van a decir todos los días. Va a haber retos también con la alimentación, o sea, y definitivamente la educación, que de acuerdo a lo que dice el libro de Daniel era en la lengua y la letra de los caldeos. Así que, y para parte del entrenamiento de toda esta gente que asiste al rey como sabios de la corte, había entrenamiento relacionado no solo con la ciencia, la literatura, sino también no solo con astronomía, sino con astrología, cómo adivinar, cómo leer los astros, cómo leer los órganos, cómo interpretar sueños. Era parte de la formación de personas cultas de aquellos días, especialmente personas que asistían al rey, brindando información, no solo en capacidades administrativas como pensaríamos hoy día, sino en una faceta más holística, que cubre aspectos de religión, de literatura y de una cultura completamente opuesta, pagana, politeísta, muy diferente a la cultura hebrea, que es monoteísta, con reglas bien claras y establecidas sobre casi muchos aspectos de la vida, como la alimentación, el vestir, tantas otras cosas. Iba a ser definitivamente un reto profundo y significativo. Como puedes entender, las circunstancias vividas por Daniel eran traumáticas. El hecho de haber perdido su familia, su estatus, las esperanzas de que su tribu continuara en poder, el hecho de que el templo, donde estaba la misma presencia del Señor, estuviese destruido, estuviese en ruinas. Eso debía haberle motivado a hacerse preguntas, serias preguntas existenciales, al igual que el resto de los hebreos. Pero ¿qué más tuvo que ver con la educación y con las pruebas que tuvo que enfrentar Daniel? Quédate con nosotros después de esta pausa para entender un poco más acerca de los desafíos que vivió Daniel en la corte babilónica. Regresamos de la pausa para esta última media hora del programa de Evidencias, en esta serie que estamos enfocándonos en Profecías parte 2. Y hemos estado estudiando acerca de Daniel. ¿Qué acerca de su participación con la mesa del rey? Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 5. Mientras nosotros podemos ver, el rey les asignó para cada día una ración de los manjares del rey y del vino que él bebía. Ordenó que se les educase durante 3 años, para el fin de que ellos se presentaran al servicio del rey. ¿Pero qué implicaba este entrenamiento o el hecho de que ellos participaran de la mesa del rey? ¿Se trataba de simplemente la dieta? ¿Será que Daniel era vegetariano? ¿Se tratan de otras costumbres que estaban incluidas o el hecho de que estaban siendo sacrificados a los ídolos esos manjares? Leamos más. Aquí en el versículo 8 vemos, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. ¿Qué implicaba él no contaminarse con lo que estaba en la mesa del rey? Uno de los episodios quizás dentro de esa historia inicial en Daniel capítulo 1 más cruciales es el rechazo que Daniel tiene hacia las comidas que forman parte del banquete o de la comida real del rey, de lo que es la casa real del rey, y que son ofrecidas a Daniel justamente
por estarse preparando como uno de los eunucos para entrenarse en lo que es el resolver los misterios de Babilonia. Daniel estaba siendo preparado para ser parte de la corte real y sobre todo para ser parte de los sabios o los que discernían los misterios dentro de la cultura de Babilonia. Ahora, Nabucodonosor, como su nombre lo dice, es un nombre teofórico y lleva el nombre del dios o del patrón principal al cual él adoraba, el dios babilonio llamado Nabú. Nabú era justamente el patrón de los escribas, de los sabios, el dios de la sabiduría que podía desglosar los misterios. Y en Babilonia había un énfasis inmenso en justamente descifrar aquello que nadie más podía descifrar. La interpretación de sueños, la lectura de las estrellas, el extépase, que era la lectura del hígado, la lectura de omens y de cosas que eran totalmente misteriosas para el común, pero que aquellos que eran educados en estos misterios podían discernir con claridad, o por lo menos así pretendían. Y una de las cosas que se hacía en Babilonia era justamente el poder traspasar el poder del Dios hacia el adorador. Y una de las formas que se hacía esto justamente a través de la comida. Daniel obviamente no rechaza la comida por ser vegetariano, como muchos piensan. Daniel era judío, por lo menos una vez al año comía lo que se llama la Pascua, que involucraba justamente el comer carne. Así que la razón por la cual Daniel no acepta esta comida no es precisamente porque él había decidido ser vegetariano. De hecho, si nosotros vemos que en la escritura vemos que Daniel también rechaza inclusive las frutas. No solo nada más se limita a agua y cierto tipo de vegetales o legumbres. Y rechaza frutas, carnes y vino. ¿Por qué razón? Porque justamente este tipo de comidas, antes de entrar al banquete real del rey, antes de estar en la mesa de Nabucodonosor, eran primero pasadas justamente por la bendición del Dios. Para eran traídas hacia el Dios participaba de estas comidas, recibía la bendición y dentro de la comida se creía que el poder de Dios o la facultad de poder descifrar los misterios pasaba a través de la comida, nuevamente a través de ella iba al adorador, en este caso el rey, y también los eunucos y aquellos que se dedicaban a descifrar los misterios de Babilonia. Por lo tanto, era una comida cúltica, constituía no solo un acto de adoración, sino también constituía un acto en el cual la persona que consumía la comida recibía justamente el poder o la facultad del Dios para poder descifrar los misterios. Obviamente Daniel no quería tener nada que ver con la oración a Nabú y quería dejar en claro que cualquier cosa que hiciera Dios, cualquier misterio que se revelara, no era el Dios de Babilonia quien lo revelaba, sino el Dios de Daniel, el Dios de Israel. Por lo tanto, Daniel rechaza justamente el consumir la comida cúltica ofrecida en el banquete del rey y luego nuevamente ofrecida a Daniel como súbdito del rey. Esa no fue la única prueba que ellos tuvieron que enfrentarse. Los jóvenes hebreos también se enfrentaron a una prueba de la adoración. En este caso, sus tres amigos eran los que estaban frente a aquella escena donde estaba la gran estatua. Podemos imaginarnos a esos jóvenes allí mientras ellos contemplaban esa enorme estatua, completamente de oro. Todos se encontraban postrados delante de ella y ellos se mantenían firmes. ¿Qué desafío enfrentaron ellos en aquella ocasión? ¿Qué hacemos cuando la adoración nos pone entre obedecer a Dios u obedecer a los hombres? Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que entender del contexto político de Babilonia y sobre todo después de los primeros 2 capítulos de Daniel, donde en el primero Nabucodonosor se da cuenta de que los jóvenes hebreos son mucho más sabios que sus propios sabios que habían consumido la comida del rey. Después del capítulo 2 de Daniel, donde es Daniel quien le revela el sueño a Nabucodonosor, mientras el resto de los sabios no pueden hacerlo. Y justamente el texto, la revelación del sueño, el contexto del sueño es justamente una estatua.
Cuando nosotros llegamos al capítulo 3 de Daniel, para poder comprender bien esto, tenemos que entender el contexto geopolítico que está ocurriendo en ese entonces, por la razón de que la asunción lógica de que Nabucodonosor, después de los 2 primeros episodios, es que obviamente no desafiara a estos 3 jóvenes hebreos, porque ya los conocía, los había examinado personalmente. Sin embargo, dentro de la historia del imperio neobabilónico, ocurre un episodio interesante. Hay una especie de lo que hoy en día quizás llamaríamos como golpe de Estado, pero en aquel entonces en realidad era un atentado para poder deshacerse de la monarquía establecida por Nabopolassar, y ahora sucedía por Nabucodonosor, y poder instalar una nueva monarquía. Hay una especie de rebelión dentro de Babilonia, y la vida de Nabucodonosor corre peligro. Eso lo tenemos por registros de tabletas acadianas y registros históricos de Babilonia. Y es justamente en este contexto donde aparentemente se da la historia de estos 3 jóvenes. Por lo tanto, Nabucodonosor levanta una estatua. Lo más seguro es que era una estatua del dios principal de Babilonia llamado Marduk. Y esta estatua no solo representaba la adoración al dios en sí, sino también era una especie de prueba de lealtad hacia Nabucodonosor. Si ustedes ven, no es toda Babilonia que es llamada a arrodillarse delante de la estatua, sino los líderes de Babilonia. Y eso incluía, por supuesto, todos los estados sátrapas, o los estados, digamos, colonias que pertenecían a Babilonia. Dentro de ellas, por supuesto, la colonia de Palestina, donde estaría representante justamente de los judíos, que obviamente por el contexto de la historia vemos que sí se arrodilló. Y delante de ello también estarían los demás jóvenes judíos que fueron junto con Daniel y sus 3 amigos, que también se inclinarían delante de estatua. Pero lo que estaba en juego era un concepto de lealtad. En otras palabras, Nabucodonosor estaba diciendo, si ustedes son leales a mí, obviamente por designación o por consecuencia leales al dios de Babilonia, a la verdadera Babilonia, entonces se han de inclinar delante de esta estatua. Por lo tanto, los jóvenes hebreos no solo estaban desafiando la religión de Babilonia, sino también estaban poniendo a prueba su lealtad a Nabucodonosor. Obviamente estos 3 jóvenes no se habían puesto de acuerdo para poder asesinar a Nabucodonosor, ni estaban interesados en implantar un nuevo orden político en Babilonia, sino que sencillamente para ellos lo que estaba en juego era su lealtad a su Dios, a Yahweh, el Dios de Israel. Pero eventualmente son echados en el horno de fuego y vemos cómo la historia se desencana con un fin totalmente diferente al que quizás pensaba Nabucodonosor, y vemos que Nabucodonosor termina rendiéndole tributo al Dios de estos 3 jóvenes, pero al mismo tiempo reafirmando su lealtad. La lealtad de estos 3 jóvenes a Nabucodonosor mismo, porque obviamente si le iban a ser fieles a su Dios, obviamente no iban a hacer algo que iba a ser incorrecto, que iba en contra de los designios de su propio Dios. Por lo tanto, lo que estaba en juego en este momento no solo era la oración, sino desde el punto de vista de Nabucodonosor, él estaba examinando a cada uno de los líderes para ver quién iba a ser leal a él, a su reinado y a su liderazgo político, y quién no lo iba a hacer. ¿Será que este es el final de las pruebas de Daniel? Cuando él estaba jovencito, cuando él estaba un poco más crecido. No, todavía queda algo más. Hay una prueba más en la vida de Daniel. Quédate con nosotros después de esta pausa para poder entender un poco más acerca de los desafíos de Daniel en el contexto de la profecía. Daniel estaba angustiado por conocer la profecía, por entenderla, porque era más que simplemente curiosidad. Podemos leer en el capítulo 9 acerca de la forma en que él estaba angustiado tratando de descifrar la profecía de Jeremías. Y más adelante, cuando él ya estaba anciano, ya no es el jovencito vigoroso que esperaba que en sus días él pudiese regresar a su ciudad amada. Ahora él
cansado por los años, todavía tiene viva esa expectativa. Y en medio de ese momento crítico, ahora en el ocaso de su vida, él tiene una última prueba. Vemos el versículo 7. Todos los ministros del reino, los intendentes y los sátrapas, los altos oficiales y los gobernadores han acordado por consejo que el rey promulgue un decreto y que ponga en vigencia el edicto de que cualquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, durante 30 días, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Para Daniel, la revelación de Dios era más que teoría. Ahora su propia vida se encontraba en peligro. ¿Será que él ya está desanimado por todos los años que han pasado, por todas las circunstancias que él ha sufrido? ¿O será él fiel al Señor? ¿Quiénes estaban en control? ¿Qué profecías él ya había visto cumplir a través de su vida? ¿Cómo actuaría Daniel bajo estas circunstancias? Otro de los eventos importantes dentro del libro de Daniel es el que nosotros conocemos quizás como Daniel en el foso de los leones, que se encuentra en Daniel capítulo 6. En este episodio, en esta historia, vemos cómo ha habido una transición de gobierno. El imperio Babilonia ha caído durante el reinado de Nabonidos, teniendo a Belsasar como dirigente de la ciudad de Babilonia, y entra un nuevo imperio a gobernar, el imperio medo-persa, una alianza entre los medos y los persas. Ahora, es importante nosotros recordar que Daniel llegó a ocupar el cargo de viceministro en el imperio babilonio, o sea, prácticamente el segundo, el tercero después del rey. Por lo tanto, era conocido por varios, era conocido de Nabucodonosor, conocido de Belsasar, por supuesto, nieto de Nabucodonosor, y su religión, su fe, era conocida por los episodios que habían vivido y que relatan el libro, que nos relatan el libro de Daniel. Así que aquellos que trabajaban cercanos con él dentro de la ciudad de Babilonia conocían quién era Daniel y conocían de su fe y conocían sus costumbres. Ahora, lo interesante es que cuando el imperio medo-persa entra a dominar Babilonia, diferente a lo que usualmente quizás estamos nosotros acostumbrados a creer, los babilonios reciben a los medo-persas con las puertas abiertas, por la siguiente razón. Nabonidus, padre de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, trató de llevar una reforma religiosa dentro de Babilonia y suprimir la oración al dios principal llamado Marduk y exaltar la oración al patrón, al dios que él adoraba más, que era el dios Sin, o el dios lunar. Por lo tanto, la fricción que hay entre Nabonidus y la clase clérica de Babilonia hace que él salga huyendo a un oasis en el desierto y se quede, entonces deje a su hijo Belsasar dentro de Babilonia, y es cuando ocurre justamente la invasión medo-persa. Por lo tanto, ya había especie de confrontaciones, fricciones religiosas dentro de Babilonia. A diferencia del reino de Babilonia, que se había caracterizado por ser un reino que movía por el poder, que se movía por el miedo, el periodo y el imperio persa se caracterizó por ser un imperio bastante benévolo. Y a diferencia de Babilonia, ellos no deportaban a la mayoría de la población ni a la población del estatus social alto. Ellos pues prácticamente mantenían la misma administración antigua, pero con sus nuevos métodos. Y también entre estos cambios pues ellos trataban de dar una imagen de que Persia era un libertador en vez de un rey que gobernaba por miedo. Y este nuevo método de administración, un imperio que dejó que estos exiliados volvieran a sus tierras, los ayudó inclusive a construir el templo de Jerusalén. Y esta imagen que daba el imperio persa era la imagen de un libertador, de una persona que llegaba a liberar a estos cautivos. Y fue en ese contexto en la cual pues se diferenció bastante del imperio que vino anteriormente, que era Babilonia. Y aunque no todos los reyes que gobernaron a Persia fueron benévolos contra los judíos, como en el caso de Cambises, pero mayormente, por regla general, pues fue un imperio que se caracterizó por la tolerancia y de traer pues buena administración y traer buenos recursos a los judíos. Los medo-persas
prácticamente tienen una póliza de libertad religiosa, donde ellos permiten que cada quien en su sitio natal adore al Dios que ellos deseen. Y es por esta la razón por la cual los babilonios le dan la bienvenida a los medo-persas, porque ellos querían restituir nuevamente la adoración a Marduk. Pero había un pequeño problema. Dentro de los dirigentes principales de Babilonia, ahora aún debajo del imperio medo-persa, seguía Daniel. Y Daniel, su adoración no era hacia Marduk, era hacia Yahweh. Por eso nosotros vemos en la historia cómo se hace énfasis en el hecho de que Daniel oraba con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, porque Daniel era enfático en su insistencia, en su lealtad el Dios de sus padres, el Dios de Israel, y su rechazo a la adoración al Dios de Babilonia, Marduk. Por lo tanto, la aflicción comienza a elevarse, comienzan los celos, y los líderes de Babilonia hacen uso de una de las costumbres de los medo-persas. Los medo-persas tenían la costumbre de cuando se emitía un edicto, una ley, y era sellada por el rey, ese edicto era irrevocable. Tenemos también como ejemplo el caso de la reina Esther, que se enfrentó con el mismo problema. Por lo tanto, una vez que un edicto se emanaba, no se podía revocar. Así que eso creaba cierto problema, pero cierta ventaja para aquellos que tenían celos hacia Daniel o tenían molestia por su fidelidad hacia el Dios de Israel. Por lo tanto, ellos hacen el juego político, logran emitir un decreto y hacen algo que es típico dentro de las sociedades del cercano oriente. Hacen que por cierto lapso de tiempo todo el mundo rinda su adoración al rey. Ahora, es importante que nosotros recordemos que los reyes en muchas ocasiones tomaban títulos de deidad. De hecho, la conexión entre los palacios reales y los templos de los dioses era prácticamente casi que imperceptible. Muchas veces el rey tenía acceso directo hacia el templo del dios, y muchas veces en diferentes ceremonias el mismo rey tomaba forma física del dios. Quizás un ejemplo clásico es la ceremonia del sagrado matrimonio, donde el rey y la sacerdotisa subían a lo que llaman un zigurat, una torre, y en la parte de arriba justamente tenían intimidad representando al rey, al dios hombre, y la sacerdotisa a la diosa femenina, su consorte. Por lo tanto, era tipo que los reyes tomaran atribuciones y roles que eran particularmente característicos de algún tipo de dios o alguna deidad en particular. Y por lo tanto era normal que se le prestara adoración a los reyes, los emperadores egipcios, los emperadores romanos, todos ellos, los faraones, todos atribuían títulos y demandaban adoración de sus súbditos, de aquellos que vivían dentro de sus reinados. Por lo tanto, este es el caso en el libro de Daniel. Pero Daniel no solo rechaza la adoración a Marduk, sino que también rechaza la adoración al rey de Medo-Persa por su lealtad al rey de Israel. Y para colmo es echado entonces como castigo en un foso de leones. Ahora, los leones asiáticos eran también típicamente asociados con deidades, sobre todo con una diosa en particular, la diosa Ishtar, que era la diosa de la violencia, del sexo, pero también de la violencia. Y es representada en muchas ocasiones como una leona. De hecho, en muchas representaciones gráficas es puesta encima de un león, llevando un león. Los famosos paneles de Ashurbanipal, en la inscripción de donde se hace la escena de la consagración, las libaciones encima de los leones, se menciona justamente el nombre de Ishtar. Y el arco apunta hacia los leones como símbolo de reconocimiento de que esos leones representaban una deidad. Por lo tanto, Daniel no solo se estaba enfrentando a Marduk, el dios de Babilonia, no solo se estaba enfrentando al rey de Medo-Persia como símbolo de Medo-Persia, sino que encima de eso, cuando es echado en el foso de los leones, se está enfrentando también en contra del símbolo de la diosa Ishtar, que venía desde los asirios, sumerianos, hasta Babilonia, y llega, inclusive su oración llega hasta Egipto.
en ocasiones es adoptada como parte del panteón egipcio de dioses o deidades. Por lo tanto, el Daniel salir victorioso de este foso de leones es prácticamente mostrando la superioridad del dios de Daniel sobre todos estos dioses que estaban siendo usados para desafiar justamente la lealtad de Daniel. Así que dentro del contexto de esta historia vemos cómo el contexto religioso también juega un papel muy importante para nosotros poder entender lo que estaba enfrentando Daniel. En el libro de Daniel, las narrativas no simplemente se presentan allí como algunos espacios para ser rellenados entre lo interesante, lo que es la profecía. Al contrario, las narrativas son lo que llevan la cadencia del libro. Es a través de esos relatos biográficos que el lector puede entender lo relevante que es la historia. Es a través de esas notas biográficas, datos que nos presentan fe y fidelidad, de parte del Dios soberano de la historia y de parte de aquellos que son sus hijos fieles, que Daniel puede entender el propósito divino por el cual él está viviendo. ¿Cómo es que estas experiencias biográficas enmarcan la profecía de Daniel? Es interesante tener presente que especialmente la parte de las narrativas, estas historias de Daniel, especialmente los primeros 6 capítulos, son sumamente importantes para poder apreciar el valor de las profecías. En primer lugar, porque establecen nociones que uno debe tener presente cuando lee eventos que son narrados en la parte profética y te recuerdan, a través de los hechos que ocurren en la experiencia de estos jóvenes, de Daniel y sus amigos, ciertos principios de fe, principios espirituales que deben ser atesorados para no desesperarse ante los anuncios que la profecía va a tener. Entonces, interesantemente, yo pienso que desde el principio te da la noción en las narrativas de que Dios está en control de la historia, que la fidelidad, aunque va a sufrir ataque o prueba y que es necesario resistir a estas fuerzas que son antagonistas, de alguna manera la fidelidad Dios la va a premiar y va a triunfar finalmente. Así que todas estas historias nos repiten interesantemente, constantemente este aspecto, que cuando lleguemos a la parte de las profecías y veamos retos que el pueblo de Dios va a tener en el futuro, tanto el pueblo judío como el desarrollo del pueblo de Dios en los eventos finales, eventos de esta historia, vividos en la experiencia de estos jóvenes, nos van a recordar que a pesar de las circunstancias es necesario mantenernos fiel, no ceder a las presiones políticas, sociales, religiosas que existen, por muy fuertes que sean, porque de alguna manera Dios va a intervenir y Dios va a tomar control sobre esto. Cuando uno compara la historia con la profecía, va a notar la relevancia que tiene la profecía para Daniel. Por ejemplo, en el capítulo 3, Daniel, versículo 25, describe que cuando viene alguien sobrenatural a estar con los 3 jóvenes hebreos, se describe como un hijo de Dios. Pero en el capítulo 7, versículo 14, a ese mismo personaje celestial se le describe hijo de hombre. Cuando está en el cielo, a ese ser celestial se le llama hijo de hombre, se identifican con el ser humano. Cuando está en la tierra, quiere mostrarnos su poder, hijo de los dioses. De igual manera, uno de los detalles interesantes en el capítulo 10, Daniel está sufriendo, llorando, no sabe, quiere su liberación. Y cuando ora por 3 semanas ayunando, viene un ángel, el ángel Gabriel, y le describe: mira, Daniel, yo he querido ayudarte, pero el príncipe de Persia me ha ganado. Pero pedí ayuda al príncipe Miguel y él me ayudó. Para Daniel, ese término o ese nombre, príncipe Miguel, le quedó grabado. Miguel es el que me ayuda. Y ahora Daniel tiene una visión profética en el capítulo 11 que termina presentando la liberación del pueblo de Dios en el capítulo 12, versículo 1. Dice: y se levantará Miguel. A Daniel, me imagino que le recordó que ese mismo Miguel lo había liberado. Y ahora Daniel ve a manera final que ese mismo Miguel que lo liberó va a liberar también al pueblo de Dios en el fin del tiempo. Así que yo pienso que las historias establecen el tono sobre el cual debemos entender las profecías. Y como alguien diría, si las profecías nos hablan mucho del cuándo,
las narrativas nos hablan acerca del cómo. Cómo debemos enfrentar las situaciones que las profecías describen cuando ellas van a ocurrir. Debiéramos ver cómo las narrativas nos dicen que debemos enfrentarlas. Así que yo pienso que la parte histórica y narrativa nos habla de cómo enfrentar los retos de las crisis, las pruebas y los eventos finales. Y las profecías a veces destacan mucho más el aspecto del cuándo. Y sobre todas estas dos, sobre el cómo y el cuándo, yo pienso que uno de los aspectos dominantes y el que brinda unidad a estos dos aspectos es el quién. Y en todas estas dos historias, el personaje, el héroe de toda esta historia, tanto de la parte histórica como de la profecía, es Dios, quien viene al rescate, y la parte nuestra es la fidelidad. Tenemos que confiar en Él, creer en Él, ser fiel a pesar de los retos, pero Él se va a manifestar, Él va a liberar, Él va a intervenir y finalmente va a solucionar. Cuando nos encontramos en situaciones que son completamente adversas, como se encontraba Daniel en un contexto completamente hostil hacia sus creencias, hacia sus costumbres, pues él se mantuvo fiel a las cosas que él había creído, se mantuvo fiel a su enseñanza, y quizás por eso puede ayudar a muchas personas a mantener la misma confianza y a mantener la misma fuerza, la valentía, la fidelidad, tanto a sus creencias como a su Dios. Y es una manera de cómo nosotros pues en el tiempo de hoy podemos ser igualmente de valientes, aunque tengamos un contexto que sea completamente adverso a lo que hayamos creído, a nuestras costumbres. Y el ejemplo de Daniel y de sus 3 amigos pues nos da ese ejemplo prácticamente a nosotros, para ayudarnos a tener fidelidad cuando nos encontramos en un contexto similar a este. Así que mirar la historia de Daniel es mirar cómo Dios obró con Daniel, y mirar la profecía es entonces recordar que lo que pasó con Daniel es lo mismo que va a pasar en el final. Y si Dios ayudó a Daniel, entonces también nos vas a ayudar a nosotros. La vida de Daniel es una inspiración para cada uno de nosotros. Su ejemplo de fe y fidelidad nos demuestra que tanto como el Dios del universo le fue fiel al pueblo hebreo, nosotros, de la misma manera, debemos serle fieles a Él. Y al nosotros ahora adentrarnos más profundamente a la profecía de Daniel, podemos verla como algo relevante para nuestras vidas. Tú no estás sola. Las circunstancias que te rodean, que parecen ahogarte, las circunstancias del matrimonio, la enfermedad, el dolor o la situación económica, no va a determinar tu futuro, porque Dios está en control. El soberano del universo está sobre todas las naciones, sobre todas las circunstancias. Su profecía revela el carácter de amor y el plan que tiene para tu vida. Por esa razón, te invito a que no te pierdas el próximo episodio de Evidencias, donde estaremos compartiendo más acerca de aquellas profecías enigmáticas que nos hablan acerca del futuro y de cómo Dios está al control de nuestras vidas. Te espero aquí en Evidencias.